Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros académicos, nuestros científicos e investigadores. Y nos encontramos aquí en las instalaciones de la ENES Mérida, por supuesto en la UNAM. Y tengo el gusto de platicar con el ingeniero Juan Manuel Rivero Fernández, doctor en Ingeniería Mecánica de Fluidos, especialista en mecánica de fluidos enfocado al área de aerodinámica geotermia. ¿Qué es esto, ingeniero? Aerodinámica geotermia. Bueno, primero que nada, muchas gracias por su tiempo. La aerodinámica es el estudio de cómo básicamente se mueve el aire alrededor de los objetos. Entonces, la aerodinámica conlleva un montón de temas de estudio. Puede ser el estudio que tiene el arrastre de los automóviles, las turbinas eólicas, cómo vuelan los aviones. En fin, tiene un montón de aplicaciones, ¿no? Eso es solo por mencionar algunas cosas. Y la geotermia, por su parte, es estudiar la transferencia de calor con la Tierra y poder sacar energía o ceder energía a través de eso. Pero usted, hasta lo tengo entendido, su objetivo es minimizar el uso principal de sistemas de consumidores de energía. ¿Qué es esto? ¿Qué está implementando usted, ingeniero? Bueno, yo lo que estoy haciendo actualmente en mi proyecto es diseñar un aire acondicionado pasivo. Es decir, ¿qué es esto? Un elemento pasivo es algo que no requiere de energía externa eléctrica, por ejemplo, sino que utilizando la naturaleza de los fluidos, del aire, y de cómo se transfiere la energía que nos brinda el sol y los elementos del ambiente, podamos mantener acondicionado un espacio. El diseño que planteo es relativamente simple, son unos tubos que están metidos dentro de un muro muy ancho, y la primera etapa del diseño fue pensada para un clima muy extremo, en donde el día fuera muy caliente y la noche fuera muy fría. Ahora que estoy acá en Mérida, estoy tratando de extrapolar este modelo para que se pueda adaptar para un clima como el de Yucatán, donde hay mucho calor y la humedad es muy alta, ¿no? Y para eso, de momento, el diseño que estoy planteando es que se haga en una habitación que esté enterrada. Es decir, que el suelo de la habitación, el techo, perdón, de la habitación queda a nivel de suelo. Usted dijo algo muy importante, la naturaleza de los fluidos simples. ¿Qué es esto de la naturaleza de los fluidos? Bueno, yo lo que me especialicé en el doctorado, como mencionaba, es la mecánica de fluidos, es decir, estudiar cómo se comportan los gases, cómo se comportan los líquidos, cómo se mueven, cómo transfieren energía, cómo interactúan con el ambiente en el que nos encontramos. Y aunque es un área que a mucha gente no le suena de entrada, es algo que está relacionado con... Es solo para los iniciados. Claro. La mecánica de fluidos influye en todos los aspectos de nuestra vida. Influye en cómo se mueven las nubes, en cómo se mueve el mar, en cómo se generan las olas, cómo fluye la sangre en nuestras venas. Se puede aplicar a muchísimas cosas, ¿no? Podemos ir desde lo biológico hasta lo tecnológico. ¿Cómo es que un cohete puede llegar a la luna? En fin, tiene un montón de aplicaciones, ¿no? Qué interesante. Ahora, lo que usted está implementando es que en una casa, por decirlo así, no exista tanto calor y que no se utilice la energía eléctrica y sea de manera natural. Es correcto. Mientras más natural, mejor. ¿Qué está investigando usted? Porque sabemos que usted está creando cosas. Bueno, lo que estoy investigando ahorita es el comportamiento que tendría el aire en este sistema. Es decir, si yo planteo las condiciones parecidas como es aquí en la península, ¿cómo tendría que ser el diseño de este sistema para que el aire estuviera climatizándose sin necesidad de electricidad? Y lo que... Sí se puede. Quizás en
para este clima en particular se necesitaría, o sea, reduciría el consumo de energía eléctrica, pero no sé si sería suficiente para reemplazar a un aire acondicionado, al menos con este diseño que estoy planteando ahorita. En el futuro, gracias a conversaciones que he tenido con colegas míos como el doctor Eric Salcedo y el doctor Juan Carlos Cajas, que están en el departamento en el que yo me encuentro, se nos han ocurrido otros diseños en donde el aire se hace pasar por un serpentín metido en la cisterna de las casas, que tiene la ventaja de que el agua, que está cambiando constantemente, pues mantiene una temperatura fresca, muy fresca. Y entonces el aire, al circular por estas tuberías, se enfría, y el aparato que se usaría para poder hacer circular al aire, en lugar de tener que usar un ventilador o una bomba de calor, lo que se aplica es algo conocido como chimeneas solares, que es, aunque suena muy rimbombante, la idea básicamente es un tubo pintado de negro que se pone en el techo, de modo que al calentarse por la radiación solar, el aire dentro del tubo se expanda, suba, salga, y con ese vacío jale el aire que viene del serpentín, entonces manteniendo de esa manera acondicionada la casa, ¿no? Ese sistema yo creo que es más robusto y sí podría básicamente desplazar el uso de un aire acondicionado. O sea, usted me está diciendo introducir a la casa aire que viene de la cisterna y después se va por el tubo negro. Exactamente, sí. La ciencia, ¿qué interviene? Se entra aire fresco y se va. Sí, básicamente el concepto que se maneja en esto es el tema de la flotación. Cuando el aire se calienta, se expande y por eso sube. Es lo mismo que ocurre con un globo aerostático, por ejemplo. Entonces, en una de estas chimeneas, dentro del tubo, al calentarse, el aire quiere salir, sube. Al salir está generando una suerte de vacío en la habitación que por consiguiente jala el aire que viene de la cisterna que estamos haciendo pasar por este serpentín. Es un concepto relativamente sencillo, lo único que está pasando es que cambia la densidad del aire por la temperatura del sol y eso nos ayuda a mover, ¿no? Entonces estamos usando la energía del sol para poder generar el movimiento del aire dentro del serpentín y así estar metiendo aire fresco a la casa siempre que se requiera, ¿no? Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv. Servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel. Y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Los mejores consejos de finanzas personales y empresariales, entrevistas con expertos y emprendedores, análisis de la economía. Descubre todo esto y más con Ángel Ancona en Financieramente. Todos los miércoles a las 7 p.m. a través de teleplay.tv, Teleplay en Facebook y YouTube y descarga nuestra app para Apple y Android. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con el ingeniero Juan Manuel Rivero Fernández y nos está hablando de su proyecto de minimizar el uso, ahora sí, de energía eléctrica, o sea, que paguemos menos implementando sistemas que ya la ciencia nos está proponiendo, como estas chimeneas, ¿cómo le llamaba usted? Solares. Chimeneas solares. Solares. Es caro, es complejo ponerlo. No, lo único que se necesita es tener un hoyo en el techo y un tubo
probablemente de metal para que conduzca mejor el calor y pintarlo de negro y ya. Podría no estar pintado de negro, pero el pintarlo de negro va a hacer que pues, se absorba mejor la radiación solar. Es únicamente lo que se necesita. Y esto es algo que en mayor o menor medida se ha usado desde hace mucho tiempo en las casas. Por ejemplo, aquí en Mérida, las casas que se hacen con techos muy altos y que tenían tragaluces, pues fungían de esa manera, ¿no? Para que el aire caliente no quede atrapado y esté fluyendo y esa succión esté metiendo pues, aire por las ventanas, ¿no? De alguna manera ventilando. La idea aquí es tomar esa succión que generan, incrementarla con un tubo que está pintado de negro, entonces que genera una flotación mucho más abrupta y estar jalando aire que está todavía más frío porque está pasando por la cisterna, ¿no? Y es caro. Bueno, yo diría que no. Los elementos que se necesitarían son relativamente económicos. Obviamente se tendría que plantear a veces modificar un poquito la casa, ¿no? Modificar un poco algunas cosas, pero yo personalmente creo que no debería de ser caro y que los costos que pueda tener de implementación se amortizarían pues con la reducción del consumo eléctrico del aire acondicionado, ¿no? ¿Y esto ustedes ya lo pusieron en marcha de manera experimental? Todavía no. Este diseño que le estoy comentando es algo que surgió hace un par de meses después de que presenté el proyecto que estoy haciendo ahorita. ¿Cómo surgió la idea? Pues obvio, hay mucho calor. Sí. A raíz de estar estudiando este problema y estar compartiéndole la idea a mis colegas, como le comentaba a Eric Salcedo y a Juan Carlos Cajas, me empezaron a sugerir algunas otras ideas, otros elementos que podríamos implementar para que funcionara mejor aquí en la península. Porque el diseño que traigo de momento para el modelo que estoy haciendo, pues implicaría tener una habitación enterrada. Y eso quiere decir que pues, se tendría que plantear una casa desde cero, ¿no? En ese sentido. Entonces, pensando en un sistema que pudiera implementarse en cualquier casa, pues fue que se nos fueron ocurriendo estas ideas de combinar distintos conceptos. Y el concepto es relativamente fácil, en realidad. O sea, la idea es muy sencilla, ¿no? El chiste es diseñar un modelo matemático que pueda describir esto para afinarlo lo más posible, refinarlo y que funcione lo más óptimo, ¿no? Estamos platicando con el ingeniero Juan Manuel Rivero Fernández y él nos está hablando sobre estas chimeneas solares que van a ventilar, pueden ventilar los hogares y reducir los costos en electricidad. Es interesantísimo. Los beneficios medioambientales, ingeniero, utilizando este sistema de aire acondicionado pasivo, por llamarlo así, en comparación con los sistemas convencionales. Bueno, es enorme el impacto medioambiental que puede haber en esto. Si se instaurara de una manera más general sería altísimo, porque hoy en día un 25% de la energía que se utiliza en todo el planeta se destina para acondicionar espacios, y eso es muchísimo, es muchísima energía, y mucha de esa energía es generada a partir de combustibles fósiles. Entonces estamos ahorita en una muy grave crisis medioambiental que tenemos que tocar, y yo creo que la ingeniería y la física se tiene que destinar a tratar de mejorar y atacar este tipo de problemas usando herramientas lo más sencillas posibles, ¿no? Ingeniero, usted que acaba de llegar acá a Yucatán, viene como catedrático, ¿cómo ve el clima? ¿Qué no vemos nosotros los yucatecos o a qué estamos acostumbrados a otros lugares? Bueno, yo lo que noto aquí es que bueno, supongo que también la gente aquí lo nota, ¿no? Pero la temperatura suele ser muy alta durante el día y la humedad también es alta. Y la presencia de humedad en el aire, pues sí altera considerablemente la transferencia de calor que existe, ¿no? Entonces esta idea de que muchas veces cuando vemos cómo va a estar el clima en el día, aparece una cierta temperatura, pero además aparece una, ¿cómo le llaman? Sensación térmica, ¿no? Porque la presencia de humedad, el hecho de que se esté evaporando o se esté condensando, añade o agrega calor al ambiente. Y pues eso es algo que estoy tratando de ver ahora en esta nueva etapa del proyecto. Cómo utilizar esta idea para mejorar el sistema. Porque, por ejemplo, nosotros vamos al sol, quebramos en el sol, y es normal para nosotros
mojarnos por el sudor. Sí, bueno, me ocurre para nosotros ahora. Es normal. Ahora se ha convertido en mi normalidad también. Bueno, ahorita me saltó la idea de esta idea de la evaporación y de la transferencia de calor con la humedad es precisamente la razón por la que sudamos. Nuestro cuerpo biológicamente suda para que las gotitas de líquido que sale por la piel, al evaporarse, absorba energía y nos enfríe, ¿no? Esa es la razón por la que nuestro cuerpo suda. Entonces, ¿ahí hay secretos para inventar cosas? Pues ciertamente se puede sentir la física de lo que está ocurriendo en uno mismo, ¿no? Está presente en todos. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. No nos tardamos. No te puedes perder cada semana lo mejor de las redes sociales. Generación Like llegó para quedarse. Y si tienes un talento y te quieres hacer viral, escríbenos en nuestras redes sociales. Generación Like. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán. De lunes a viernes en punto de las 2:30 de la tarde y repetición a las 6 de la tarde a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acceso Directo y estamos aprendiendo un montón con el ingeniero Juan Manuel Rivero Fernández, catedrático de la ENES, UNAM, Mérida, y él nos está platicando su objetivo es minimizar el uso, pues ahora sí, de la electricidad para ahorrarnos dinero, para cuidar el medio ambiente y tiene la propuesta de chimeneas solares. Y él nos platica que no es muy caro implementar esto, ¿no? No. Es que el elemento que utiliza es básicamente un tubo pintado de negro, ¿no? Y que vaya arriba en el techo, ¿no? ¿Cuáles serían las limitaciones? Bueno, si el día no tiene mucho sol, pero aún así hace calor, pues podría ser que no funcione tan efectivamente, ¿no? Porque no está recibiendo la radiación solar directamente. De todas maneras, yo creo que estaría generando un cierto tiro, ¿no? Pero acá hay mucho sol y en exceso. O sea, hay un ahorro de sol acá, ¿no? Sí, la verdad es que sí. La verdad, así de bote pronto, no le veo muchas limitaciones. Porque es muy sencillo, ¿no? No tiene partes móviles. Es simplemente un tubo y es aprovechar pues el calor del sol, ¿no? ¿Y los desafíos para implementarlo? Bueno, en un edificio de mayor tamaño, como puede ser, por ejemplo, esta biblioteca, pues sí sería más complicado el hecho de tener que poner tuberías y ductos que fueran desde el techo hasta esta parte. Eso podría ser más dificultoso. En edificaciones más grandes igual se podría implementar, nada más que requeriría cierta planeación. Pero en una casa habitación yo creo que es relativamente sencillo. O sea, si hay un espacio incluso con un tragaluz ya hecho, pues es simplemente conectar esto para que... ¿Cuándo lo empiezan a hacer, ingeniero? Pues espero que pronto, la verdad. De momento ahorita estoy desarrollando la teoría y los modelos matemáticos, pero yo espero que en el futuro, en los próximos años, pues empiecen a hacer experimentos con esto para poder comprobar que efectivamente funciona y que lo podemos empezar a implementar en donde sea. Estamos hablando de las chimeneas solares que nos ayudan
ahora sí, a climatizar las casas, las habitaciones y tratar de no consumir energía eléctrica. Uno, muchos beneficios, empezar por la economía. Y dos, pues hacer más llevadero, ser más empáticos con el medio ambiente. Y denos algunos ejemplos, ¿no?, de estas tecnologías, por favor, en sus diseños, en su aprovechamiento, en su acondicionamiento. Pues bueno, hay algunos lugares en Europa donde se está implementando este tipo de tecnologías. ¿Ya? Sí. Qué padre. Sí, hay lugares en donde lo implementan y en edificios grandes, ¿no? Me parece que en Alemania he visto algunos ejemplos de edificios de un par de plantas en donde implementan pues estructuras grandes pintadas de negro que están haciendo eso, ¿no? Generando una succión por el calentamiento del aire que permite jalar el aire fresco de otros lados, ¿no? Y meterlo por las ventanas, por ductos o por tubos que pasen debajo de la tierra y que intercambien calor y se enfríe, ¿no? Pero para ser honesto, no lo he visto tan recurrente. Y estas son ideas, no son ideas que a mí se me hayan ocurrido así en el vacío. Son cosas que se han usado desde hace muchísimo tiempo. Lo de las chimeneas solares es relativamente reciente, pero intercambiar calor con la tierra o con el agua, utilizar los elementos del viento para climatizar espacios es algo que se ha hecho desde hace muchísimos años. Hay ejemplos en Irán, por ejemplo, de hace 2000, 3000 años. ¿En serio? Sí. De construcciones que les llaman casas de hielo y con elementos que se conocen como torres de viento. Entonces básicamente son torres con aberturas en donde se colocan las aberturas de manera que reciban el viento que viene y eso empuje el aire caliente de la habitación, haga una succión que haga pasar el aire debajo de unos canales en la tierra que además tienen agua para que al evaporarse enfríe todavía más el aire y mantenga pues la habitación a una temperatura muy fresca. Y les llaman casas de hielo porque ahí luego almacenaban hielo que se mantenía a una temperatura bastante decente en un lugar que está en el desierto. Entonces son conceptos muy antiguos de civilizaciones que entendían cómo es los elementos, el medio ambiente. Y la ingeniería a veces parece que se ha decantado, bueno, no a veces, muchas veces se ha decantado por una filosofía o un pensamiento capitalista de tener que implementar tecnología complicada, de tener que utilizar necesariamente energía eléctrica. Y para algunos casos entiendo que es necesario, pero para otros creo que podríamos decantarnos por soluciones más simples que aprovecharan los elementos y que ayudaran a reducir esta crisis por la que estamos pasando. O sea, para implementar estas chimeneas solares me imagino que influye mucho la posición de la casa, la luz, el aire, todo esto. Sí influye, ¿no? Mientras se ponga en una zona en donde reciba la radiación solar, va a funcionar, ¿no? Básicamente. Es la maravilla de este concepto, es súper simple, ¿no? Lo que no es tan simple luego es hacer el modelo matemático que describa pues cuánto se va a estar desplazando el aire, cuánto va a estar la eficiencia del sistema, cuántas chimeneas hay que ponerle para poder acondicionar el espacio. Ese es ya la parte del reto, ¿no? Porque si fuera nada más poner los tubos, pues ya acabamos y pues ya no tengo trabajo en realidad. Mi trabajo está con estos conceptos, poder usar las ecuaciones que existen de la mecánica de fluidos y poder hacer un modelo que me diga, si yo tengo un espacio de este tamaño, cuántas chimeneas le tengo que poner, de qué tamaño tiene que ser el serpentín de la cisterna, de modo que esto puede estar acondicionado pues bien, ¿no? Ingeniero, ¿está usted de acuerdo que todo lo que sea ahorro económico y ser empáticos con la naturaleza es bienvenido? Claro que sí. Sí. Yo creo que es importante que se empiece a cada vez utilizar más una filosofía que se enfoque en eso. Como todo. Claro. Y bueno, estamos ahorita en esta escuela, en la ENES Mérida, tiene un enfoque medioambiental muy fuerte. Entonces, muchísimos de mis colegas en distintas áreas y distintos rubros trabajan duro para poder mejorar y arreglar un montón de crisis medioambientales por las que pasamos, ¿no? En particular aquí en la península de Yucatán, pero son cosas que se pueden implementar pues para muchos lados del planeta. ¿Y saben qué? Todo esto aquí en la ENES UNAM Mérida. Ingeniero, de verdad, gracias
por regalarnos sus conocimientos. No, muchísimas gracias a ustedes. Y uno no deja de aprender. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarnos.